Pues ya estamos grabando, José Manso. Gracias por conectarte con este grupo de Historia de las Religiones y Literatura, segundo curso. Y pues empezamos. Gracias. Si quieres podemos empezar, José. ¿Ya tienes ahí las preguntas? Ok, comienzo. Bueno, muchas gracias por la atención. Me pude conectar un rato para tener este intercambio en vivo, ¿no? Siempre es más enriquecedor, tanto para uno que tal vez responda a algunas inquietudes, como para ustedes que a lo mejor en el momento en el que están o escucharon la exposición, pues les surge alguna duda. Estoy leyendo aquí los comentarios, los mensajes que hay en torno a la exposición, y hay una que dice, Salvador, ¿no hay alguna corriente dentro del judaísmo, cristianismo o islam que considere a Zaratustra un profeta previo al islam? Hasta donde tengo entendido, ninguna de estas tres religiones, las religiones abrámicas, reconocen como profeta a Zoroastro, a Zaratustra. Ellos se reconocen únicamente desde el profeta Abraham y hasta, digamos, en el caso del Islam, pues hasta Mohammed, hasta Mahoma. Y los, obviamente, cristianos hasta Jesús, y los judíos, bueno, que todavía están esperando, ¿no?, que llegue pues otro profeta, otro Mesías, ¿no? Una de las, digamos, acusaciones que se hacían por parte de las religiones abrámicas al zoroastrismo es que no eran una religión del libro, no eran una religión, pues, a su manera de entender revelada. Y es por eso que también cuando llegan los musulmanes a Persia y hacen esta acusación de que ellos, de que el zoroastrismo, ellos van a reescribir los textos sagrados, también argumentando de que sí son una tradición del libro, entendido no el libro como la Biblia o la colección de libros que forman la Biblia, sino que también tienen una tradición de textos, ¿no?, antiguos, que ya como se expuso, pues respondían antes a una tradición oral. Entonces, hasta donde yo tengo entendido, no aceptan ninguna de esas tradiciones. Las tradiciones abrámicas, por lo menos las tradiciones abrámicas, digamos, troncales, no reconocen como profeta a Zoroastro. Hay otras tradiciones, digamos, que están a la par o que son están muy cercanas, pues, a las tradiciones judeocristianas y musulmanas, como por ejemplo los maldeos, algunas corrientes de cristianismo que ya no son tan numerosas o que ya han desaparecido, que sí tenían cierta, digamos, cierta apertura a las figuras de los profetas o de los santos de Oriente. Vamos a recordar, como por ejemplo, a los nestorianos, a los marionitas, a diferentes corrientes que existieron que, si bien no reconocían como grandes maestros o como santos, pero sí tenían, pues, por lo menos una apertura a respetar la figura de Zoroastro y de otros maestros de la antigüedad como maestros que trajeron algún mensaje de la espiritualidad. Pero contestando puntualmente a esta pregunta, no se reconoce a Zaratustra como un profeta. Bien, hay otra pregunta también de Salvador, dice, ¿es posible que el patriarca Abraham haya tenido contacto con el zoroastrismo previo a su salida de Ur de los caldeos? ¿Existe alguna investigación sobre eso? Otra pregunta que hace, ¿existe actualmente un zoroastrismo activo? ¿El curso persiste? Bueno, respondiendo a la primera pregunta, ¿es posible que el profeta Abraham haya tenido contacto con el zoroastrismo? Yo me atrevería a decir que no, yo por lo menos me aboco pues de que no tuvo contacto el profeta Abraham, primero porque no sabemos exactamente cuándo vivió, y si las fechas en las que se presume que existió es alrededor del segundo milenio antes de Cristo, digamos, tiene cierta certeza o le damos cierta validez histórica,
pues va a ser entonces un periodo en el cual el profeta, no el reformador, el profeta Zoroastro, pues llevó su vida y su ministerio. Entonces, recuerden que durante la vida del profeta, el zoroastrismo, el mazdeísmo, no tuvo un gran alcance, salvo cierta, digamos, zona regional en la que el rey Aspa tenía, digamos, autoridad. Y esa zona se presume, se piensa, que es en lo que es el actual Afganistán, es decir, está un poquito lejos de la zona de Mesopotamia, de Caldea, de Sumeria. Entonces, yo me atrevo a pensar que el profeta Abraham no conoció, no tuvo todavía noticias de esta, digamos, esta tradición. Si le tocó vivir o si le tocó ser contemporáneo, pues, de Zoroastro, pues no, realmente no tuvo mayores contactos que digamos que la forma del pensamiento religioso que había, digamos, en esta región del mundo, que se compartían pues algunos rasgos. Y más allá de eso, como ya les explicó, la reforma de Zoroastro, de Zaratustra, va a tardar muchos siglos en cuajar, y van a ver ustedes, como ya se expuso, fue hasta durante el Imperio Sasánida que realmente logra pues tener una categoría como, tal vez como la Iglesia Católica, entendida pues ya como una religión bien institucionalizada, bien formalizada, y también con, digamos, ya con una presencia a nivel tanto del Estado como en la vida social, rigiendo muchos aspectos de la vida en el Imperio Persa. Entonces, contestando ahí, yo no, sinceramente creo que no le tocó conocer al profeta Abraham de esta tradición. ¿Existe alguna investigación sobre esto? Hubo durante el siglo XIX y parte del siglo XX, sobre todo la primera mitad del siglo XX, hubo algunos círculos de la tradición judía que no aceptaban que muchas de las ideas del judaísmo tuvieran su origen en la tradición persa. Entonces, hicieron investigaciones, algunos rabinos, con el afán de demostrar lo contrario, es decir, que el judaísmo había sido el que influenció al zoroastrismo. Pero resulta que entre más investigan, se dan cuenta que si se remontan hacia más el pasado de la tradición hebrea, van a encontrarse con que las ideas, digamos, de la escatología, las ideas también de el fin del mundo y todo esto no están muy cimentadas, y cada vez, entre más nos remontamos hacia el pasado, más se va, digamos, como que perdiendo el hilo. De tal manera que todo eso va a tener digamos, una expresión más categórica cuando regresan del exilio que estuvo en Babilonia. Por eso se entiende, pues, que ya una vez que asimilaron 3 generaciones, por lo menos, de judíos estando cautivos en Babilonia, pues estuvieron muy cerca de los magos, de estos sacerdotes zoroastrianos, y también del pensamiento, no nada más del zoroastrismo, también del pensamiento, digamos, mesopotámico. La figura de los ángeles, por ejemplo, no es una figura propia ni del judaísmo ni del zoroastrismo. Es una, digamos, tiene sus antecedentes más antiguos en lo que era la tradición mesopotámica. Por ejemplo, aquí tengo yo un dije, es un lamazu, esta figura que tiene cabeza humana, cuerpo de toro o de león a veces, y es alado, digamos, es un antecedente ya de una angelología. Eso era un espíritu protector, benefactor, que ya se conocía pues en toda la antigua Mesopotamia. Los judíos lo que van a hacer es que van a asimilar todas estas figuras y la van a ir, todos estos elementos, digamos que todas las aguas de los ríos que van a llegar a lo que es digamos, el lago o el océano del judaísmo, si me permiten hacer esta comparativa, van a ser muy, muy interesantes y muy ricos a la hora de que el judaísmo vaya a formalizar y vaya digamos, a tener una madurez en su pensamiento religioso, y eso le va a llegar indudablemente al cristianismo y posteriormente al islam.
Bien, dice que si hay alguna investigación sobre eso. Sí se hicieron investigaciones, de momento no tengo la bibliografía. Lo que sí es que, por ejemplo, lo menciona el traductor de la Avesta español, Juan Bautista Bergua. Él en su introducción a la Avesta menciona esta parte y menciona algunas fuentes precisamente de estudios que creyentes del judaísmo realizaron con tal de desacreditar, digamos, la influencia del zoroastrismo en las religiones abrámicas, pero pues, finalmente se dieron cuenta de que no era así, sino que el judaísmo es el que toma la influencia del zoroastrismo y la desarrolla. Obviamente hace un desarrollo ya muy propio, muy característico, pero sí va a tomar influencia de una tradición y de unas ideas que no le son originalmente propias. La otra pregunta es que si actualmente existe el zoroastrismo activo. Sí, sí existe. Es una religión minoritaria, se estima que alrededor de unos 250,000 personas son, digamos, devotos, son practicantes de esta religión. La mayoría de ellos están en la India, luego le sigue la comunidad en Irán y el resto está en la diáspora. Muchos están en Estados Unidos, Inglaterra, la zona del Medio Oriente. Fíjense que también está volviendo a ser una zona en la que antiguamente, como ya se vio, era una zona en la que se practicaba el zoroastrismo, por lo menos al tiempo del Imperio Persa, pero con los conflictos que hubo últimamente, por ejemplo, con el Estado Islámico, diferentes conflictos que hay ahí en Siria, Palestina, algunas comunidades de kurdos, de alevíes y otros, incluso cristianos, se han vuelto a esa religión, digamos que han retomado la religión de sus ancestros, porque, bueno, en el caso del Islam, muchos argumentan de que no les ha traído más que conflictos, ¿no? Entonces, algunos, sobre todo del Kurdistán, retoman, digamos, esta tradición de sus ancestros. Y el culto persiste, sí persiste, aunque es minoritario. Se están abriendo algunos centros en Occidente, algunas comunidades. Por ejemplo, la comunidad más, digamos, más popular, por decirlo de alguna manera, es la comunidad de California, de Los Ángeles, con la cual yo tengo algún contacto por medio de redes sociales, pero pues de lo que hacen, es muy abierta. Otra comunidad muy grande es la de Nueva York. Entonces sí hay culto, no es como les digo, no jala millones de personas, pero es un culto vivo, aunque son pocos pues el número de gente que lo está practicando. ¿Por qué? Porque se ha tomado pues como el zoroastrismo como una religión a la cual no se puede uno, digamos, convertir. Es decir, se nace maceo, se nace zoroastriano, por lo menos es lo que muchos de ellos piensan, pero también al momento de que se abren, por ejemplo, estas comunidades, ¿no? Por ejemplo, la de California, la de Nueva York, ellos abren las puertas para que la gente que quiera conocer, que quiera practicar pues esta tradición, les sea enseñada. Entonces, son pocas las comunidades que están abiertas a todo el mundo, la mayoría son cerradas, digamos, a gente que ha nacido dentro del seno de una familia zoroastriana, mazdea, pero digamos que poco a poco se abre la puerta para que gente que no tiene nada que ver, digamos, o algún lazo de sangre, sea pues de una u otra manera instruida y también iniciada en esta tradición. Otra pregunta que nos hace Salvador: ¿se considera a la Mecha Spenta como una inspiración para la creación de la teología de los dones del Espíritu Santo? Y la verdad no tengo esa respuesta. Lo que sí les puedo comentar es que por lo menos de las religiones del mundo antiguo, esta es la que propone o digamos de una manera afirma la existencia de un ser que tiene como objetivo pues cuidar la creación de Dios, también ser un aliado en el ser humano. Y ya vimos que de este Spenta Manju, o esos Ameshas Spentas, de este Spenta Manju, este ser que emana de Ahura Mazda, a su vez van a emanar otros 6
a mesa expentas. Es decir, como ya lo vimos, son este tipo como de seres angélicos, si me permiten la comparativa, y ellos también son, aparte de ser como seres concretos, individuales, espirituales, también son como ciertas gracias o ciertas virtudes que van a apoyar al hombre y que también están encargados de algún aspecto de la creación. De ahí yo hasta ahorita no me he encontrado datos de que realmente sea, digamos, como un antecedente de la teología, pues, del Espíritu Santo, aunque digamos que conceptualmente está muy próximo, más no, yo no me atrevo a decir, pues, que sea como el antecedente. Ahí sí, no tengo el dato. Y otra pregunta sería la profecía, permítanme. La profecía. Bueno, eso no la alcanzo a leer. ¿Puede leer, maestra, por favor? La profecía del zoroastrismo de una purificación final mediante un descendiente de Zoroastro. Salvador, si la quieres repetir, es todo lo que está escrito. Sí, mi duda es que si la profecía de una purificación final mediante el regreso de un Mesías, descendiente de Zoroastro, tiene que ver algo con la visión cristiana del Armagedón y la purificación con el fuego. Ok. Bueno, no sabría decir si tiene algo que ver, es decir, una vez que he elaborado pues esta visión del Armagedón, del Apocalipsis, y finalmente la parucía, es decir, la venida pues de Dios, de Jesús. Lo que sí es que ya previamente, pues, a que en el cristianismo, incluso a la aparición del propio cristianismo, ya los mazdeos tenían digamos, esta idea dentro de su visión cosmológica y finalmente como la visión de, digamos, el desenlace final, ¿no?, de la pelea que hay, de la batalla que hay entre el bien y el mal. Entonces, realmente no tengo elementos, pues, para decir que la teología cristiana, católica, en qué momento tomó, o si lo tomó, pues, directamente del zoroastrismo, pero lo que sí es que es anterior, pues, esta idea cristiana y que también aparece desde antes del cristianismo y ya en el judaísmo, pero antes del judaísmo ya existe pues, la creencia en este Saoshan, en este tipo de mesías, mazdeo, zoroastriano, y también pues que digamos, este conflicto, ¿no?, entre el bien y el mal va a tener su punto culminante en digamos, en este encuentro, en esta purificación que se hace por medio del fuego. Eso ya lo tenía, digamos, bien claro la tradición mazdea desde mucho antes de la formulación, incluso de la aparición del propio cristianismo. Creo que son todas las preguntas que tenemos en el chat. Si alguien más quiere hacer alguna otra o comentar algo más, tenemos unos minutitos. Los dioses. Los dioses, José. Te la leo de nuevo. Sí. El culto a dioses paganos babilónicos, condenado en los libros de los profetas judíos, forma parte del panteón del zoroastrismo. Bueno, pues aquí tenemos a Baal, por ejemplo. Ok. Obviamente estas divinidades no pertenecen al panteón mazdeo, no están, bueno, de hecho, en efecto sentido, pues no podemos decir un panteón, porque recuerden que es monoteísmo, es decir,
es la figura de Ahura Mazda, la divinidad suprema. En todo caso, sería un enoteísmo, en el sentido de que pues está una divinidad suprema central y hay unas divinidades menores que surgen como emanaciones de divinidad central. Hasta donde tengo entendido, como lo dice también la maestra, es sobre todo Baal, de ahí se vienen las diferentes, digamos, divinidades o seres, digamos, del más allá, de Baal o Baalbek, viene Belcebú y algunas otras declinaciones de los nombres, pero básicamente sería, digamos, esa divinidad de tipo oscuro. En el mundo antiguo no había la categoría de demonios como ahora lo entendemos, sino había, digamos, un espectro, tanto a veces positivo, a veces negativo, o luminoso y oscuro. No es que fueran ni bien ni mal, simplemente había divinidades como que se dedicaban a una cosa y otras a otra. No había esa etiqueta de que son buenos o son malos. Cuando aparece la tradición, sobre todo la tradición hebrea, judía, ahí ya empieza a haber, digamos, una categorización. Las divinidades que no pertenecen, digamos, a la tribu, pues son, o se les da un carácter negativo. Y cuando aparece ya la tradición cristiana o la tradición judío-cristiana, ya pasan de ser divinidades no aceptadas a ser divinidades, o no divinidades incluso, más bien se les tacha como demonios, entendiendo demonio como un ser más bien que trae calamidades, un ser que hay que evitar, un ser que se dedica sobre todo al mal. Entonces, en el mundo antiguo, remontándonos a tiempo muy, muy atrás, no había pues esta, digamos, esta tendencia a ubicarlo todo en blanco y en negro, sino era, o se entendía que era pues una parte de todo. De hecho, la palabra demonio viene de daimón en griego, ¿no? Que es una divinidad menor, o sea, no tenía tampoco ese carácter negativo como adquiere pues, en la tradición judeocristiana. Entonces, hasta donde tengo entendido, pues estas divinidades o estos seres no forman parte, digamos, del panteón mazdeo o de la angelología mazdea, para decirlo de otra manera, pertenecen a otro panteón que al estar próximo precisamente con la tradición judeo-cristiana, pues lo que van a hacer es que van a ensalzar la figura de Yahvé, de Jehová, y van a denigrar a todas las otras divinidades que no, digamos, que no cumplen con ese papel, porque incluso en la Biblia, recuerden que en Génesis lo dice el mismo Yahvé, ¿no? Yo soy un Dios celoso, entonces no adores a otros porque yo me enojo y ahí yo me desquito, ¿no? Entonces, aguas, ¿no? Para la gente, ¿no? De esa época. ¿Y qué hacían mejor? Pues tachar completamente a las otras divinidades que estaban digamos, en cercanía, tanto cultural como geográficamente, de otros grupos humanos que se encontraban por ahí. Queda respondido todo, José. Digo, perdón, Salvador, ¿hay más preguntas o comentarios de los demás? Para mí queda respondido todo. Muchas gracias. Gracias. Vania, Valeria, Dani, Jesús. Bueno, pues yo creo que con esto muchísimas gracias, José. Te agradecemos tu buena disposición, tus brillantes conferencias que nos dejaste aquí, que ya casi terminan de escucharlas. Faltaron algunos minutitos antes de conectarnos. Y muchísimas gracias. Muchas gracias de parte de Brenda Daniela. Y pues de nuevo, gracias, José Manso. Ok. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por la atención y bueno, hasta la próxima. Buenas tardes. Hasta luego.
Gracias. Hasta luego, profe, gracias.